Bienvenido a nuestro viaje a través de la historia judía, una historia de resiliencia, fe y supervivencia contra viento y marea. La historia de los judíos está entrelazada con la historia de la humanidad misma, ya que han soportado numerosas pruebas y tribulaciones a lo largo de los siglos, pero lograron mantener su identidad única y contribuir ricamente a las culturas del mundo. Hoy os invitamos a profundizar en su pasado, a descubrir el verdadero origen de los judíos y cómo han llegado a su situación actual. Para comprender el origen de los judíos, debemos comenzar hace miles de años. La historia del pueblo judío comienza en el cercano Oriente, en la tierra de Canaán, que se encuentra aproximadamente en lo que hoy son Israel y Palestina. Fue aquí donde Abraham, un pastor mesopotámico, estableció un pacto con un solo Dios, marcando el nacimiento del judaísmo como religión monoteísta. Los descendientes de Abraham afrontarían un viaje tumultuoso. Su nieto, Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos de quienes se originaron las 12 tribus de Israel. A medida que los descendientes de estas tribus se multiplicaron, se enfrentaron a la esclavitud egipcia bajo un faraón que los oprimió y los obligó a realizar trabajos forzados. El éxodo de Egipto, liderado por Moisés, es un punto de inflexión en la historia judía. Este éxodo milagroso vio al pueblo judío liberado de la esclavitud, y recibió la Torá en el monte Sinaí. Este evento monumental estableció firmemente al pueblo judío como nación, creó un texto fundamental para su religión e introdujo la idea de una relación íntima entre ellos y su Dios. Josué dirigió entonces a los israelitas en la conquista de Canaán, estableciendo los reinos de Israel y Judá. Estos reinos alcanzaron su apogeo durante el reinado del rey Salomón, convirtiéndose su magnífico templo en Jerusalén en el centro espiritual del judaísmo. Sin embargo, las divisiones políticas, numerosas invasiones y el exilio, comenzando con el cautiverio babilónico en 586 a.C., abrieron una brecha entre el pueblo judío, lo que llevó a la formación de comunidades distintas, la reunión de los exiliados y la reconstrucción del segundo templo bajo dominio persa seguido por la gloriosa dinastía asmonea. Pero esta paz duró poco ya que el imperio romano dominó a los asmoneos, y finalmente destruyó el muy querido segundo templo, dispersando a los judíos por todo el mundo romano, comenzando lo que ellos llamarían la diáspora o exilio. Durante siglos, los judíos, ahora una minoría en cada tierra en la que vivían, perseveraron, mantuvieron su fe y se convirtieron en agentes de crecimiento intelectual, cultural y económico. La diáspora tuvo profundas consecuencias culturales, lo que llevó a la creación del Talmud, una recopilación e interpretación de la Torá oral. Se convirtió en el corazón de la vida religiosa judía, y su estudio e interpretación propagaron una cultura judía única que trascendió las fronteras geográficas. Mientras tanto, a finales del siglo VI, Mahoma fundó una nueva religión, el Islam, en Arabia. Los primeros musulmanes, influenciados por la historia y las escrituras judías, tendían a ver a los judíos como su religión hermana, pero las diferentes interpretaciones finalmente llevaron a rupturas y tensiones con el tiempo. Con el surgimiento de la Europa cristiana en la Edad Media, los judíos se vieron sometidos a nuevas formas de discriminación y persecución, como las cruzadas, los libelos de sangre y las inquisiciones que culminaron con su expulsión de numerosos países en los siglos XV y XVI. A pesar de enfrentar la adversidad, los judíos continuaron haciendo contribuciones significativas al conocimiento secular, las empresas comerciales y la filantropía. Se convirtieron en partes integrales de varias sociedades de todo el mundo, creando comunidades vibrantes con sus distintos idiomas, comida, música y tradiciones. La revolución científica y la ilustración ofrecieron nuevas perspectivas pero también desafíos novedosos a los judíos, que lucharon por la emancipación y los derechos seculares. En medio de estos cambios fundacionales, surgió un nuevo movimiento en el siglo XIX, el sionismo, un movimiento nacionalista judío destinado a establecer una patria en Palestina, abogando por un retorno a sus raíces históricas. La búsqueda de una patria judía alcanzó un hito cuando la Declaración Balfour de 1917 ofreció un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, y posteriormente se proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Surgió un Estado judío moderno e independiente, lo que significó un momento de tremenda importancia en el viaje de los judíos. Hoy, el judaísmo e Israel son fuerzas fundamentales en la configuración del mundo. Frente al antisemitismo persistente, los judíos se esfuerzan por preservar su identidad y tradiciones mientras se adaptan a las realidades globales que cambian rápidamente. Enfrentan grandes desafíos y buscan armonizar su pasado histórico con el mundo del futuro impulsado por la tecnología. El verdadero origen de los judíos, resumido en su búsqueda duradera de supervivencia, fe y pertenencia, nos ofrece profundas lecciones sobre la firmeza, la adaptabilidad y el impacto irrevocable de la historia y la experiencia compartidas. Es un recordatorio de que debajo de las capas externas de diferencia, hilos comunes de la humanidad nos unen a todos. Dejemos que esta narrativa de los judíos sirva como motivación para apreciar diversas culturas e historias, y para comprender que el progreso no se trata de borrar diferencias pasadas sino de incorporarlas al tejido de una narrativa compartida sobre la vida humana, la resiliencia y la búsqueda de la felicidad. La historia de los judíos no les pertenece solo a ellos, sino a todos nosotros. Desafía nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar dentro de él.
Y a medida que continuamos moldeando nuestro destino compartido, es un testimonio vivo del valor de la unidad en la diversidad y la fe en un mañana mejor. Ninguna historia termina en una sola nota, ni tampoco la historia de los judíos. El viaje continúa, lleno de giros y vueltas, y abre nuevas oportunidades y desafíos, dejándonos siempre curiosos, llenos de respeto y admiración, sobre lo que depara el futuro para este antiguo pueblo. La historia de la historia judía presenta una lección aleccionadora. A pesar de las pruebas más duras y el sufrimiento más profundo, las personas aún pueden tener una huella indeleble en la historia global por sus logros académicos, contribuciones culturales y una fe duradera. Desde las profundidades de los campos de trabajo egipcios hasta la grandeza del Templo de Salomón, desde el crisol del exilio romano hasta el nacimiento del Israel moderno, los judíos han seguido siendo un testimonio de la fuerza del espíritu humano, y continúan inspirando a innumerables personas en todo el mundo. Los desafíos pasados y presentes que enfrenta el pueblo judío hacen que la apreciación y preservación de la cultura y la historia judías sean aún más importantes. Debemos seguir aprendiendo del pasado, aprovechar nuestra humanidad compartida y afrontar el futuro juntos. La historia de los judíos informa cualquier era global de migraciones inquietas y choques interminables de culturas y fe. Es un recordatorio de que la convivencia pacífica y los ricos intercambios culturales e intelectuales son totalmente plausibles. Contra el alcance de la historia judía, somos testigos de innovación, lucha, exilio, continuidad y, más notablemente, resiliencia. Su pasado demuestra el camino difícil pero alcanzable de crear y preservar la propia identidad cultural y religiosa frente a grandes dificultades. A través del desplazamiento, la opresión y la escasez, el pueblo judío a menudo se ha mantenido más cerca del borde de la desaparición que de la supervivencia. Sin embargo, persistieron. Desde la primera promesa de Abraham hasta la promesa moderna de los judíos en Israel, la palabra preservación es un mantra que encarna la identidad judía. Como testigos inspirados de una historia de profunda pérdida y clara supervivencia, estamos conversados con la empatía cultural. Podemos aprender a aplicar las lecciones judías sobre el recuerdo, el perdón y el llamado individual al afecto desde un lugar profundamente reflexivo y autocrítico. Alentados y desafiados por tales lecciones del manual histórico judío, se nos anima a plantearnos las preguntas más difíciles sobre cómo vivir al noble servicio de la historia y la ciudadanía democrática. Los judíos todavía comparten con el mundo una misión difícil y urgente: recordar, perseverar y adelantar ranas en medio del terrible crisol de los acontecimientos humanos. En esencia, la saga de los judíos subrayó el significado de una narrativa. Contribuir con un hilo conectivo robusto para unir el complicado tapiz de la historia humana da una pista. Las narrativas dan sentido al pasado, inspiran acción en el presente y dan forma a la imaginación del futuro. Nos recuerdan, sobre todo, el poder de la narrativa, la importancia que la historia que contamos tiene no poco impacto en la realidad que construimos. Por lo tanto, la narrativa de los judíos nos obliga a abrazar plenamente nuestra historia, ya que narra y da forma a nuestro viaje humano colectivo. Al llegar a la conclusión de nuestro viaje, debemos reflexionar sobre el peso de su historia. Cómo los judíos emergieron de las nieblas de la prehistoria para dar forma a nuestro mundo contemporáneo es nada menos que fascinante. Su viaje es un testimonio inspirador de la resistencia del espíritu humano, y sirve como un contundente recordatorio de que, a pesar de las aflicciones del pasado, tenemos un futuro que moldear, un mantra que resuena no solo para el pueblo judío sino para todos. Humanidad, gracias por ver el vídeo, esperamos lo hayan disfrutado. Suscribirse al canal para ver más videos, nos ayudaría mucho. Esto es Historia en Contexto.